Una niña sorda encuentra en el ballet un refugio a la discriminación. En la Patagonia, un ñandú enfrenta mitos ancestrales y el proceso de ser padre. Una familia de mujeres con nombres geográficos lidia con el luto y los chismes. Entre máquinas de arcade se desentraña la vida de los 90 y los inicios del tercer milenio. Una funcionaria del registro civil descubre que puede reescribir la realidad con un sello burocrático. La demencia senil y los cuidados se exploran a través de una inquietante experiencia familiar. La violencia obstetricia se revela en un mundo incomprensible. Una niña lucha por sobrevivir en las calles de Antofagasta. Una guerrera desafía las estrellas por el futuro de su hija. Una mujer huye de un futuro distópico para dar a luz en libertad. Una sobreviviente enfrenta los fantasmas de su pasado en la intimidad de sus sábanas. Cada relato de los que le acabo de hablar combina lo local con lo universal, reflejando la riqueza y diversidad de voces latinoamericanas. Y de que les hablo, del volumen de cuentos que están viendo en pantalla, Mosaico, un imaginario de trazos de ave, una antología que incluye a un montón de escritores y escritoras muy gente experta muy buena para contar historias, que son lo que debe ser lo primero, y que hoy nos junta para hablar con al menos dos de sus escritores, con al menos dos de los escritores que forman parte de esta antología, editada por Trazos de Ave. Primero le doy la bienvenida a Camila Miranda Urra, autora de Elegida, parte también de la colección. Camila, bienvenida, muchísimas gracias por aceptar esta conversación con los traficantes de cultura. Gracias a ustedes. Y también, y junto con Camila, Eduardo Grels Garrido, autor de Entretenimientos Viena de la A a la Z y también editor de este libro. Eduardo, muchísimas gracias. Hola Humberto, muchas gracias por la invitación. Aquí, de irnos a la historia, a las historias en particular, quiero irme a la idea detrás de esta compilación, de este imaginario, de este primer paso, pues como si no me preguntan, uno conoce alguno de los títulos de Trazos de Ave y uno se pregunta cómo es un buen imaginario y un buen primer paso para conocer a la editorial. Aquí quiero irme con el editor, con Eduardo, primero, abrir los fuegos. ¿Cómo nace esta antología? ¿Cómo se gesta esta antología? Lo cierto es que fue una idea un poco como un impulso que tuvimos el año pasado ya que acostumbrarse a decirlo así, porque desde nuestro inicio empezamos a publicar cuentos también, aparte de los libros. Y los cuentos los publicábamos en formato plaquette, casi como un fanzine, ¿cierto? O sea, son poquitas páginas. De hecho, no lo mandábamos a imprimir a una imprenta, sino que lo hacemos en la casa. Aquí tenemos una impresora de inyección de tinta común y corriente, la hacemos acá, aquí compramos una guillotina también pequeñita para eso. Entonces, es bastante artesanal lo que hacemos con los cuentos, y, pero nos gustaba mucho. De hecho, tenemos varios cuentos, incluyendo el de Camila, publicado así. Pero con el tiempo nos dimos cuenta de que los cuentos es más difícil venderlos, eh, y por tanto de que lleguen a su público. Por un lado, el plaquet no es tan como apetecido como el libro, porque es más cortito, también a veces es más barato. Por lo mismo, el margen para las librerías es bajísimo. La mayoría de las librerías no trabaja con plaquets. Entonces, inicialmente tuvimos, por ejemplo, en Clio Forestal, tuvimos nuestros primeros plaquets, pero de hecho creo que recién hace poco se fue el último y ya estuvo 2 años ahí. Entonces, nos dimos cuenta que los cuentos nos gustaban mucho y los queríamos publicar, queríamos que se conocieran las historias de nuestras autoras, pero no encontrábamos una manera de que llegasen a su público. Porque incluso en las ferias, donde pasa mucha gente por el stand y miran los libros, nos dimos cuenta que no miraban tanto los plaquets, a pesar de que tienen el mismo proceso, tienen la misma edición, también el mismo formato, en tanto hay una ilustración de portada, la misma tipografía, tienen el mismo cuidado que el libro, es solo que es más cortito.
Entonces, buscando una manera de llevar estos cuentos hacia su público, surgió la idea de agruparlos en un único libro. Y eso también un desafío, porque en general cuando se publican antologías son temáticas. O sea, aquí esta es una antología de ciencia ficción, esta es una antología de fantasía, esta es una antología de realismo. Entonces, y aquí son todos los cuentos muy distintos entre sí. Entonces, buscando cómo concretar esta idea, surgió, bueno, es un mosaico, ¿cierto? Buscando como distintas palabras, un tema, una palabra que buscamos en un comienzo como título fue quimera, pero también quimera puede ser un poco trillado, entonces dijimos, no, ya quimera no, seguimos buscando. Y la idea del mosaico surgió. Y después, bueno, pero ¿cuál es el subtítulo de esto? El mosaico, pero ¿de qué? Y ahí nos dimos cuenta de que había algo en común detrás de nuestras historias, que surge también de nuestro criterio editorial. O sea, nuestro criterio es que a la pajarito, mi esposa y a mí nos tiene que gustar algo. Y que nos guste algo, que nos gusten todas estas cosas es porque algo tienen en común. Y eso que tienen en común era el uso del lenguaje, el tipo de historia, quizás no el género de la historia, pero sí como las temáticas subyacentes. Por ejemplo, como la historia de Camila, que habla de maternidad. Y de hecho, cuando nos llegó fue como, wow, esto es muy potente, queremos mostrar lo que está contando esta historia. Entonces, por eso surgió el título Mosaico y el subtítulo Imaginario, porque mostraba lo que había, qué era lo que configuraba nuestras historias, a pesar de que podían ser géneros distintos. Y así se concretó, y ahora está en librerías, está en ferias también, y lo estamos discutiendo contigo. Así que estamos muy contentos de que el libro haya tenido buena cabida. Vámonos directo al cuento propiamente tal que nos reúne, con el cual Camila está también con nosotros. Yo o sea, lo leí, lo leí acá. Creo haberlo visto también en formato plaqué de la que leo Forestal. De hecho, estoy acá, así que a lo mejor está en Mesón. Pero también es un cuento absolutamente loco, porque en el fondo me desconcierta al principio, pero en medio de la historia como me deja claro todo lo que es la violencia obstetricia, pero en un mundo absolutamente decadente, imposible, que lo que lo que celebro mucho de ese cuento. Y aquí, Camila, hablar de la idea, ¿cómo nace Elegida? Um, Hay varias ideas como que estaban en mi cabeza cuando estaba tirando líneas para este cuento. Esto surge en medio de un taller de escritura. Coincidía con el tema de sesión de terror. Y en eso había como una búsqueda, ¿no? De qué cosas a uno le daban miedo, qué cosas a uno le podían asustar, y desde ahí buscar cómo se transformarlo en una historia. Entonces siempre para mí el tema de los embarazos era un tema terrorífico, aterrador, tanto como el tema físico, netamente, pero también como esta situación como vulnerable. Y también cómo se generaba un lazo tan estrecho con el hijo que de alguna manera como que terminas engendrando. Entonces sentía que habían muchos elementos alrededor de esa temática que eran interesantes y que a mí como que desde distintos flancos como que me generaban mucho interés. Y algo que en algún momento también lo estuvimos conversando con la editorial, tenía que ver con el título. El título fue cambiando muchas veces porque a mí me interesaba mucho un fenómeno que se daba con ciertas aves, que son los mirlos, que es que ellos van dejando sus huevecitos en otros nidos y van criándolo otras aves. Entonces ese fenómeno me parecía muy perturbador y también quería como rescatar eso en esta historia, como este aprovechamiento como de una especie a otra. Pero aquí es donde se empieza como a jugar un poquito el tema de la ciencia ficción. Eh, entonces, como que fue un rescate de ideas diversas, también un poquito de ir leyendo también la vivencia de distintas mujeres respecto a sus propios embarazos, sus propios procesos de, de estar enfrentada al servicio de salud y cómo eso a ellas también les complicó, les generó como un impacto muy fuerte. Entonces, como que es un momento muy vulnerable, muy
crítico que quería de alguna manera abordar y terminó siendo esta historia. ¿Y cómo fue el acercamiento con Trazos de Ave? Em, yo vi la publicación de ellos que estaban buscando, abriendo esta convocatoria, y yo los venía siguiendo un poco de antes, y yo decía, wow, esta editorial como que se viene potente, me gustaba mucho el tema del formato plaquet, y también porque yo estaba como muy crítica de esta idea como de industria editorial, como muy de producir por producir, y no que no hubiera un cuidado detrás de lo que se estaba creando. Entonces, al pensar que esta era una editorial que trabajaba como minuciosamente como sus autores y el tema de publicar solamente en función de lo que tú vas a vender, eh, a mí me hacía mucho sentido, pero un tema también como ecológico y como de cuidado finalmente de lo que tú estás entregando al mercado. Entonces fue como, ya, quiero intentarlo para esta convocatoria, entonces ahí mandé mi cuento, quedó seleccionado y me sorprendió mucho. Y a medida que fueron pasando como ya los días y empezó el tema de la edición, también me sorprendió mucho como el nivel como cuidado de ellos de ir en detalles, de ir planteando como ciertas ideas. Había elementos que no cuajaban un poco en la historia, que hubo que trabajar más. Hubo todo un texto que yo tuve que como meter en la historia para poder dar un cierre más profundo, entregar más información, siendo que igual la historia es como bien misteriosa, como que igual te deja mucho la imaginación. Y fue interesante hacer ese trabajo con ellos, como que me permitieron igual tener como esa libertad creativa y ir discutiendo con ellos también ciertas ideas. No fue como, ya, esto sí, esto no hay fin, no, sino que pudo haber un proceso de trabajo conjunto con la historia. Y en ese trabajo, porque son pocas planas para un mensaje tremendamente profundo, ¿cómo es? Imagino sobre todo porque he hablado con otros escritores y escritoras que también hacen cuento que obviamente es quizás más complicado poner un mensaje en pocas páginas y que sea efectivo y que cumpla con ese mensaje redondo, o sea, que vaya de la A a la Z. En ese sentido, ¿cómo fue ese trabajo? A mí me pasa que yo siento que mis ideas siempre están en capas y tiendo a ser muy sutil cuando quiero mencionar cosas. Entonces creo que era como, para mí siempre ha sido como mi espada de doble filo, como que hay cosas que están muy por encima, pero que en el fondo tienen un sustento detrás. Entonces, nunca siento que una historia trata de una pura cosa. Siempre hay como demasiados niveles de ideas pasando al mismo tiempo. Y yo me había estado acostumbrando a hacer historias muy cortas. De hecho, de mucho más breves que estas, como 1500 palabras, 1000 palabras. Entonces, yo ya venía en un formato muy corto, muy reducido, y este lo tuve que incluso ampliar. Entonces, como que fue otro trabajo de hacer crecer un poquito más la historia que de reducir cosas. Así que, bueno, no sé, quizás lo que he venido haciendo yo nomás. Y en tu caso, Eduardo, ya sacando al editor y poniendo al autor, ¿cómo nace Entretenimientos Diana de la A a la Z? Bueno, a ver, hay dos respuestas. Una es ¿por qué está la antología? Y la segunda es cómo nace el cuento. Voy a hacer Barça y a responder las dos. Eh, claro, Mosaico nace con la idea de publicar estas historias, pero lo cierto es que teníamos pocas historias publicadas en formato plaquet, solo 5. Entonces quedaría un libro muy pequeño, y eso también es un problema. Entonces invitamos a las otras autoras que publicaron con nosotros y también a los otros autores. Eh, si habían publicado una novela, les preguntamos si tenían algún texto que querían incorporar y ahí lo podíamos editar, o si tenían una antología, como es el caso de Daniel o de Celeste, si alguno de sus cuentos le gustaría que estuviese en este imaginario o muestrario también. Y después de eso dijimos con La Pajarito, pero resulta que este imaginario también es nuestro, porque la línea editorial es lo que nosotros queremos publicar. Entonces, aprovechemos el impulso y pongamos textos que acompañen también a estas otras aves que están aquí. Nosotros también somos aves, por eso somos los pajaritos, de hecho. Entonces, por eso decidimos incorporar el cuento de ella y el mío, que es el de los Diana. ¿Y de dónde nace este cuento? Bueno, yo era nacido visitante de los entretenimientos Diana del Paseo Ahumada desde los 90 hasta su cierre, a mediados de los 2000.
y para mí todo el mundo este de los videojuegos también tiene su propio imaginario. Entonces, esencialmente lo que yo empecé con ese cuento, lo había empezado como el 2008, por ahí, era justamente documentar eso. Pero con el tiempo comenzaron a suceder cosas. Nos dimos cuenta que las personas que nos conocimos ahí siguieron caminos muy distintos en sus vidas y algunos mejores que otros, unos más terribles que otros. Y a mí me pareció interesante eso, cómo desde un único lugar surgen todos estos caminos diferentes y todos con la misma semilla, o sea, personas que eran muy parecidas entre sí. Pero al mismo tiempo también había otras personas muy distintas, de otros grupos, casi como enemigos, como que se veían como un otro muy marcado. Entonces, todas esas observaciones empezaron a tomar fuerza en esta especie de bestiario de los Diana. Y yo creo que la última que terminó de configurar la historia y por qué tiene ese nombre fue justamente el asesinato de Daniel Zamudio. Porque, bueno, aparte de lo terrible que es su asesinato, eh, había historias detrás de esa, tanto de Daniel como de las personas que lo asesinaron. Y una de esas personas también pasó por los Diana, entonces aparece en este cuento, de hecho. Entonces, por eso se llama de la A a la Z, porque es un bestiario, pero aparte la estructura de la historia te lleva justamente desde la A, que está en el Paseo Ahumada, hasta la Z, que es la Z de Daniel Zamudio. Y trato de hacer este juego de imaginación Nona Fernández me inspiró en eso, que en Space Invaders creo que juega mucho con imaginar con la historia de esas personas que fueron desaparecidas. Entonces yo quise imaginar también, considerando el perfil de Daniel Zamudio, la edad que tenía, probablemente él también pasó por el centro de Santiago en el momento y probablemente también fue a los Diana. Quizás no fue a jugar lo mismo que yo, pero en los Diana había otros juegos, había juegos de baile, juegos de carrera, hay de todo. Entonces, quizás también pasó por ahí y en algún momento probablemente se cruzó con quien años después terminaría violentándolo de esa manera. Entonces, así nace la historia, como juntando todos esos elementos. Quiero solo salirme un poco del libro, hablar del cuento en general. Un género que a mí me gusta mucho y que uno lo ve en ferias, que está más ligado como a por poner la industria, como a la beta más independiente literaria, que muchos como ustedes, como Trazos de Ave y otras editoriales tipo Furia, los editores de Chile, que también, que ellos ven el cuento, lo trabajan, tienen cierto respeto por el género versus lo que puede ser la industria, como lo decía Camila. En ese caso, ¿qué opinión les merecen? ¿Les merece el cuento bajo este halo de independencia? Y quiero comenzar con Camila, luego con Eduardo. Camila. Em, bueno, el cuento es interesante como formato, si bien quienes trabajamos mucho el tema de ficción especulativa o fantasía o ciencia ficción, como que se rehúsa un poco, se tiende más a la novela, sobre todo en las generaciones más jóvenes, como que hay una obsesión por la novela. Y el problema es que la novela no te permite, o sea, te limita mucho en cuanto a evolución narrativa, a poder desarrollar más técnicas, a poder desarrollar un poquito más como experimentar más. Entonces, en ese sentido, siento que el cuento tiene un gran potencial. Y cuando partí escribiendo cuentos tuvo que ver con eso, como con una forma de mejorar la misma escritura. Pero ya una vez empezando el tema de estos talleres de cuentos, em, como que fue un gustito hacerlo y poder explorar a través de ellos. Entonces nunca descarto el tema de poder trabajar cuentos, sobre todo cuando son comunidades donde puedes conectar con otros escritores y compartir sus cuentos y como hacer esta como conversación en torno a lo que se está creando. Porque siento que es muy nutritivo a nivel de imaginario, a nivel de idea, a nivel de técnica. Entonces como que siento que tiene un potencial, pero no sé si tanto para el lector como que tal vez lo veo más como por el efecto de ser quienes escribimos al final. Así lo siento al menos. Eduardo. Creo que es una pregunta bien incisiva.
Como escritor, yo creo que he cultivado el cuento porque crecí leyendo cuentos y probablemente por coincidencia. O sea, para mí el primer libro que me hizo sentir como tengo que escribir era de cuentos, que fue Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. Lo encontré de casualidad. Yo iba a la biblioteca y decía, quiero leer algo, y me pasaban cosas en el colegio donde yo estudié en las tardes. Entonces, eh, para mí como que el cuento siempre fue la manera de escribir. Eh, Ahora que ya he escrito una novela y una antología, y que he editado ambas tipos de cosas, siento que no hay que uno sea mejor que otro, pero como editor me gusta encontrar que todo el mundo tiene historias para contar. Y no todo el mundo quiere escribir, no todo el mundo quiere tener una novela o tener una antología, pero sí todo el mundo tiene historias y dentro de ese conjunto hay personas que la quieren contar. Entonces, creo que el cuento te permite hacer eso, como que alguien que podría escribir bien y que incluso podría escribir varios cuentos, pero probablemente o siente que no puede o no quiere realmente, no le interesa, pero sí podría escribir un cuento. Te doy como un ejemplo, hace poco logré que mi mamá, que se jubiló hace poco, participara en un concurso de cuentos. Ella nunca en su vida había escrito. Entonces, pero tenía una historia que contar y la quería contar. Entonces yo la ayudé a escribirlo. Le dije, bueno, escríbalo. Y no importa, si no está malo lo que cuente, escríbalo. Y después yo lo leí y le dije, ya, aquí lo que pasa es que esto que está aquí podría contarse después, y la ayudé a editarlo. En ninguna parte yo le escribí el texto, siempre lo escribió ella. Entonces yo creo que fue un ejercicio muy bonito en el cual ella se dio cuenta que podía escribir y podía contar una historia. Al final no quedó en el top 3 de la convocatoria, pero yo creo que igual fue bonito para ella, y para mí también como hijo, tener esa instancia que nunca había existido entre nosotros dos. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me gusta que abramos las convocatorias de cuentos, porque siento que les podemos dar la oportunidad a mucha gente de contar una historia. Y nos han llegado cuentos, bueno, por supuesto, de escritores, pero también de gente que no se define como escritora. Y bueno, nosotros en los textos, por supuesto que tenemos que tener un criterio de selección, y ese criterio también es como qué tan terminado está la historia, pero también hemos aceptado cuentos que sabemos que tienen potencial, pero que les hace falta algo de trabajo, y libros completos también así, porque también nos gusta ese proceso. Y yo creo que el cuento te permite hacerlo, como que te permite tener algo, ver un proceso que puedes terminar. Cosa que la novela, no, la novela nunca termina, ni para la persona que tiene la escaleta completa, nunca va a terminar esa cuestión. Entonces, desde ese punto de vista me gusta como formato, creo que abre puertas. ¿Cómo ha sido el trabajo de construir el imaginario del libro o de la editorial? Porque lo siento como, aquí es un mejor, sí, como, insisto, como dije al principio de esta grabación, Mosaico es, ¿quieres conocer el trabajo de trazos de aves? Bueno, he aquí un ejemplo, he aquí un primer paso, creo. Y en ese sentido, ¿cómo ha sido construir ese imaginario? Bueno, imagino que puedo responder yo primero, porque, pero sí me gustaría también escuchar a Camila, a ver cómo lo ve ella como autora partícipe, ¿cierto? Y parte de este imaginario. Bueno, lo cierto es que no ha sido planeado para nada. Nosotros, creo que todas las cosas que nos han pasado con la editorial han sido sorpresa para nosotros, y a veces han sido cosas que nos ha dado miedo hacer por la envergadura que tienen, ¿no? El desafío que tiene. Nosotros cuando comenzamos queríamos publicar libros que nos gustaran y punto. No imaginábamos cuánto trabajo había detrás. Y por ejemplo, el primer libro que nos llegó, que fue Funerales, poco después ganó un premio, y eso también nos ponía, nos daba una responsabilidad. Nos decía, si respetamos a esta autora, ella confió en nosotros, ahora tenemos que devolverle la mano y lograr que su libro esté en todo Chile. Y eso ya hacía que nuestra idea de una editorial muy pequeñita ya no fuese tan pequeñita, porque teníamos que lograr que nos distribuyeran, etcétera. Después, o por ejemplo, ahora que nos han llegado textos que yo he pensado, este texto es tan bueno
y no sé cómo editarlo. O sea, realmente está a un nivel superior al mío como editor. Entonces, ¿qué hago con esto? ¿Cómo puedo yo aportar a este libro? Y he tenido que estudiar, he tenido que leer más. Entonces, desde ese punto de vista, ha sido un desafío constante construir este imaginario. Y que realmente no, claro, lo hemos construido con la Pajarito, pero no, realmente no sería posible sin que personas como Camila o nuestras otras autoras y autores hayan primero confiado en nosotros y que también hayan decidido continuar, porque nosotros cuando les ofrecemos el contrato de edición, les contamos toda la historia, les decimos esto es lo que vamos a hacer y nosotros vamos a trabajar en el libro, y en algunos casos hay que darle hartas vueltas a tu obra y te vamos a pedir cambios y si tú no los quieres cambiar, bueno, tienes que ofrecer algo a cambio, ¿cierto? Si no haces esto que nosotros te sugerimos, bueno, tienes que sugerir otra cosa. Entonces, ha sido como que en el camino hemos armado eso, pero no hubiese sido posible sin la confianza, sin el apoyo y sin las historias que tienen nuestras autoras y autores. Y por supuesto, eh, sin olvidar el apoyo que nos han dado otras personas fuera de la comunidad, o sea, fuera de la comunidad de autoras, digo, como por ejemplo tú que expresaste interés en hablar del libro, o Mario y Mandina de la que leo, que también nos recibieron, incluso antes de que estuviésemos constituidos como editorial, y nos contaron cómo era este asunto de trabajar con librerías, nos ofrecieron el espacio también. Entonces, ha sido muy bonito construir este imaginario porque claro, nosotros somos los editores, las caras visibles, pero realmente ha sido con el apoyo y la participación de mucha gente. No sé si hay alguna receta, no sé si hay un método detrás, creo que ha sido muy orgánico todo. Poco caótico también, pero de manera orgánica. Entonces, es cierto, cuando tú ves a los pájaros volar en bandadas, es un movimiento muy caótico, pero con reglas detrás, ¿cierto? Hay una física detrás. Yo creo que aquí pasa lo mismo. Camila te dice, bueno, la pregunta que hizo Eduardo, ¿qué te pareció, qué sensaciones te deja formar parte de este imaginario? Creo que es muy interesante la propuesta como editorial. Es difícil encontrar editoriales independientes, sobre todo que trabajen como estas temáticas y que lo hagan como con un compromiso real. Entonces, eso sí, yo creo que es bonito verlo de ellos y es como algo que uno siente que está haciendo lo correcto al confiar de alguna manera en la obra en sus manos. Pero siento que como que el enganche parte desde el primer momento, cuando uno ve que hay una selección de categorías y cada categoría tiene un nombre de un ave y uno dice, ay, yo quiero formar parte de eso. Creo que ahí es donde empieza como este gustito por querer como acercarte a la editorial, de poder como autor sentir como de alguna manera un vínculo con ese concepto de, de categoría. Claro, cuando yo participé era la colección Ornitorrinco y dije, ay, no, qué fascinante que seas un ornitorrinco, como que lo encontraba demasiado interesante por ese lado. Y fue bonito que quedara seleccionado en ese sentido. Pero también, por ejemplo, hay otras categorías que yo voy viendo y digo, qué desafiante, qué interesante sería construir algo y que pudiera estar en esa categoría. Por ejemplo, me llama mucha atención la categoría Sol Mecánico, como que quiero participar de eso en algún momento. Hay una obra por ahí que estoy trabajando de a poquito, lentamente, y esperaría que algún día, pues, ojalá, pudiera estar formar parte de esa colección. Entonces, como que siento que ya desde el inicio, desde que ellos plantean su editorial como Trazos de Ave y van colocando sus categorías, ya para uno como autor hay un interés de poder crear o ser parte de ese imaginario con aves incluidas. Muchachos, quiero hablar de sensaciones. Comenzar con Camila. Ya con el libro publicado, ¿qué sensación te deja Mosaico? Con tu obra y la de un montón de autores y autoras. Ya, debo decir que yo sentía que tal vez mi historia era un poco siniestra. Y luego cuando vimos la portada, porque fue una revelación, dije, wow, no estaba sola en esto. Como que sentí como que era parte de una familia muy siniestra que de alguna manera se había conjugado
en torno a una editorial que tiene un nombre tan lindo y tan mágico. Entonces era como una idea como curiosa, pero sentí eso, sentí como que formábamos parte de un equipo. Y eso fue, creo que lo más bonito como del proceso, de la antología, como vernos así, como que no estábamos cada uno por su cuenta y que ya justo coincidimos en la editorial, sino que estábamos de alguna manera colaborando para crear y sacar adelante este proyecto. Entonces fue como que le dio otro giro a la... Eduardo. A mí creo que la sensación que me da Mosaico y que me ha dado también el haberlo lanzado, estuvimos en una librería que se llama Pavana, también estuvimos en La Furia, y creo que me da esperanzas para el futuro como editorial, porque nosotros con La Pajarito, cuando decidimos hacerlo, la idea es que este fuese el primer Mosaico. Entonces, así como ahora ya anunciamos que se vienen 3 plaquettes nuevos, y hay un cuarto plaquette que no alcanzó a estar listo para Mosaico, entonces ya sabemos que hay por lo menos 4 cuentos para el segundo Mosaico. Entonces, en tiempos en los que el mundo editorial está cayéndose a pedazos, creo que como editor es bueno tener una visión de qué lindo sería que hubiese un segundo Mosaico. Entonces, y es lindo escuchar palabras como las de Camila también, cómo se ve esto desde las autoras, ¿cierto?, que han participado. Entonces, para mí esa es la sensación como la de esperanza. Es cierto que los cuentos tienen hablan de violencia, hablan de cosas que no son bonitas, pero de hecho esta conversación surgió en uno de los lanzamientos, que al final, ¿dónde está la esperanza? Y lo cierto es que está en las historias. Lo que pasa es que es el resultado de todo lo que sucede. Y para mí como editor esa es la sensación que me deja este libro, como salió muy bien, salió muy bonito, las conversaciones han estado bonitas, creo que también tus preguntas han sido súper interesantes, han motivado una conversación esperanzadora. Esa es mi sensación, de que va a haber un segundo Mosaico en el futuro. No este año, sino que ya yo creo que el próximo, ya cuando tengamos suficientes ornitorrincos, como dijo Camila. En los minutos que nos quedan, Camila, Eduardo, quiero darles las gracias por el tiempo dispuesto para con este podcast. Decir que Mosaico es una tremenda puerta de entrada para conocer el mundo de Trazos de Ave, porque he visto cómo trabajan. Digamos que conocí Trazos de Ave precisamente por Funerales, de Sofía Troncoso, y que conversando también con Mario, el librero de Queleo Forestal, ve el trabajo de Trazos de Ave como, voy a decir trabajo de hormiga, pero aquí son aves, así que, pero uno entiende que es un trabajo a pulso, es un trabajo que requiere tiempo, que no tiene esos apuros editoriales de cómo funciona a veces la vida, o la vida editorial, al menos como una fábrica de salchichas, pero pero que toma los tiempos suficientes para ver un trabajo absolutamente admirable, conocer nuevas plumas, nuevos autores, nuevas autoras que, que creo yo y siento, y ojalá así sea, que van a dar que hablar. Será el 2025 o en próximos años venideros. Y esperar obviamente que este imaginario no se quede acá, que crezca y que crezca con ganas, que nos dé muchas buenas historias. ¿Qué más poder agregar? Darle las gracias a Camila Miranda Urra y Eduardo Graels Garrido, autores y editor de Mosaico, un imaginario de trazos de ave, libro editado por los mismos Trazos de Ave, que muy amablemente conversaron con la guarida de los traficantes de cultura. Camila, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Humberto, y también a todos que nos están escuchando en este momento. Eduardo, muchísimas gracias. Gracias, Humberto. Y a los traficantes, que parece que son varios. Sí. Así que muchas gracias. Y sigan traficando cultura. Este es un negocio, es algo que hace falta, ¿cierto? Que sigan traficando cultura. Muchas gracias por la instancia y por el interés.
Así estaremos, y a quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.